¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto en saludarle. En nombre de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla, sean bienvenidos a esta emisión Sociedad Transparente, donde transmitiremos el día de hoy este tercer panel que se dio en el marco del Foro Internacional sobre Transparencia, Derechos Humanos y Educación. El tema, protección de la dignidad humana, el derecho a decidir de los ciudadanos sobre sus datos personales. El día de hoy tendremos esta primera parte con la participación de la comisionada y expresidenta del IFAI, María Marván, y el licenciado Raúl Arroyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Vamos a presentar, proyectando ustedes, la participación de la doctora Marván, representante del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Bienvenidos. Toda información concerniente relativa a una persona física identificada o identificable. Ya nos daban algunos ejemplos, los típicos datos de identificación, nombre, edad, domicilio, registro federal, CURP, datos patrimoniales, de salud, evidentemente datos biométricos, que presenta grandes retos hoy a la ciencia y a las autoridades protectoras de datos personales, y otros como ideología, afiliación política, religión. Creo que es importante establecer que el derecho a la privacidad es distinto al derecho a la protección de los datos personales. En derecho comparado, hoy día se ha configurado como un auténtico derecho fundamental, derecho positivo, digamos, si se vale la redundancia, a la protección de los datos personales, y este es solo una parte del derecho a la vida privada o a la intimidad. La protección de los datos personales tienen sus propios mecanismos, y en México es ya un derecho constitucional, tanto de los derechos en manos de los gobiernos, así como en manos de privados. Tenemos antecedentes, el principio de protección de datos personales fue equiparado con el derecho a la intimidad en la concepción del derecho a ser dejado solo. Ya en el siglo antepasado se empezaba a hablar de esto a finales de 1800. En realidad, el desarrollo positivo es de la segunda mitad del siglo XX, no paralelo, sino todavía un poco posterior al desarrollo del derecho de acceso a la información. Tenemos una serie de instrumentos internacionales que lo reconocen como parte del derecho a la vida privada, y es un derecho fundamental con contenido independiente. Como les decía hace un momento, el derecho a la privacidad e intimidad protege la esfera privada e íntima de cualquier persona, y tenemos que entenderla como algo distinto a la protección de los datos personales, que es la capacidad de cada uno de nosotros de disponer y controlar, en la medida de lo posible, la información personal, en donde tenemos derechos muy concretos o específicos. Poder decidir a quién le damos qué datos, qué hace con ellos, y oponerse a que éste los transmita o haga un uso diferente de ellos. Esto se ha llamado en el derecho positivo el derecho a la autodeterminación informativa. Tenemos diferentes instrumentos internacionales que le dan sustento a este derecho, desde las directivas relativas de la OCDE en la privacidad de flujos transfronterizos de datos personales, la resolución de la Asamblea General de la ONU en 1990, las directrices para la armonización de la protección de datos personales de Iberoamérica de Madrid de 2007, en donde de alguna manera se van
vamos viendo ciertos instrumentos. Desde luego uno de los más importantes, y aquí tenemos una relación pues casi en sentido contrario de las leyes de acceso. La Unión Europea es quizá una de las más avanzadas en términos de protección de datos personales. Tenemos el Convenio 108 del Consejo de Europa desde 1981, la Directiva de 95 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000. En el continente americano, desde luego, tenemos como gran contraste, digamos, Canadá sí reconoce la protección de los derechos humanos como un derecho fundamental. Estados Unidos no lo hace así, no de los derechos humanos, perdón, de la protección de datos personales. Estados Unidos no lo hace así. Esto establece, sin lugar a dudas, grandes diferencias en el tratamiento de protección de los datos personales. Para Estados Unidos es uno más de los derechos del consumidor, no está elevado a categoría de derecho humano. Nuestra legislación mexicana, nuestra Constitución sí los reconoce. En América Latina ya tenemos algunos países que tienen leyes específicas y que también reconocen, como Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. En México tenemos una doble entrada, por así decirle, de los datos personales a las garantías individuales. Por un lado, el artículo 6º, que nos garantiza, nos obliga a los gobiernos a la protección de datos personales en manos del sector público. Evidentemente, al estar en la Constitución, obliga tanto a el gobierno federal como los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Y posteriormente, en el artículo 16, que habla sobre el derecho a la privacidad, entra ya la garantía a la protección de datos personales en posesión de privados, y esta es una novedad legislativa en nuestro país. Como bien saben, el IFAI tendrá la autoridad para regular tanto los datos personales en manos del gobierno federal como en posesión de privados en toda la República Mexicana. Muchas gracias por continuar en esta transmisión de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Recuerden nuestra línea telefónica 777-1122 y al mismo tiempo le invito a que visite nuestra página de internet www.kai.org.mx. Y ahora continuemos escuchando la participación magistral de la doctora María Marván del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Ella se refiere a esta nueva legislación que existe a nivel federal sobre la protección de datos personales en posesión de particulares. A nivel federal, la Ley de Transparencia en el año de 2002 es el primer instrumento que reconoce la protección de los datos personales. Como ya decía la comisionada presidenta en la presentación anterior, al abrir el acceso a la información gubernamental, al acceso de todos nosotros y poder solicitar documentos, había también que proteger la privacidad de los gobernados. Es importante resaltar, no solo de los servidores públicos, sino principalmente de los gobernados. La Ley de Transparencia Federal es a la vez una ley de acceso a la información y de protección de datos, y desde entonces empieza a desarrollarse poco a poco la experiencia del IFAI como autoridad garante, donde la privacidad no es más que una parte de la protección del derecho al consumidor. Al concebirlo nuestro país en consonancia con la tradición europea como un derecho humano, estamos hablando de algo mucho más que la protección del consumidor. Es la protección del ser humano de forma integral. Es decir, tenemos que protegerlo del mal uso que pueda hacer de sus datos personales los gobiernos, el mercado
la tecnología, como si la tecnología pudiera vivir por ella misma, es decir, tenemos una tarea mucho más compleja que adquiere justamente este nivel de garantía constitucional. Lo más importante, el ejercicio de los derechos ARCO. Cualquiera de ustedes, cualquier titular de datos personales, podemos preguntarle lo mismo a los gobiernos que a instancias privadas, insisto, autoservicios, bancos, etcétera. ¿Qué datos tienen sobre nosotros? Rectificarlos en caso de que estén mal por alguna razón. Cancelarlos si ya no queremos que los utilicen y esto es posible, o bien oponernos a que se transmitan. Son los llamados derechos ARCO. La ley de posesión de protección de datos personales en manos de privados, como ya lo decía yo, se aplica en todo el territorio nacional. Los sujetos obligados en el ámbito de privado son prácticamente todo el sector privado. Tendremos derecho al ejercicio de nuestros derechos ARCO a partir de enero del 2012, que se cumplen los 18 meses del transitorio. Las transferencias de datos tendrán que hacerse conforme a la ley. Distingue la ley datos sensibles de otros datos. De alguna manera esta ley será muy importante para también darnos luces sobre cómo trabajar en los gobiernos. Tenemos una serie de autoridades reguladoras y por último se establecen en materia de tratamiento de datos personales sanciones que son muy importantes, que van desde multas hasta la prisión. Creo que con esto nos damos cuenta cómo estamos entrando en una nueva protección de datos personales en un ámbito que nos obliga a tratar con todo respeto al ser humano y garantizarle a todos y cada uno de ustedes que las diferentes autoridades protejan y cuiden de sus datos personales y les den derecho o nos den derecho a tener control sobre este. En la participación que tuvieron los destacados especialistas e invitados en este panel sobre transparencia, derechos humanos y educación, se dejó constancia de lo que hoy significa también un nuevo derecho llamado de tercera generación y que tiene que ver con la protección de nuestra intimidad y de nuestra vida privada y de los datos personales que a veces circulan indiscriminadamente en las redes sociales o bien a través de las bases de datos que existen tanto en el ámbito público como privado. Escuchemos ahora la participación del licenciado Raúl Arroyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Debo advertir que lo hago con una visión regional, porque me parece que es muy importante diferenciar lo que sucede en el contexto nacional respecto de temas como este y lo que sucede en las entidades federativas con la diversidad que en el país tenemos. Mi planteamiento fundamental es que hoy estamos viviendo una etapa muy compleja, en tanto cada vez más la globalidad y el uso de las tecnologías nos está poniendo a los individuos en serias desventajas. Esa es una de las premisas que yo establezco. Y si esto lo llevamos al campo de las regiones, al área de las regiones del país, en donde la falta de educación, la falta de información, y ya no digo la falta de información jurídica, es notable. Entonces estamos enfrentando un problema fundamental que es la ignorancia del individuo frente a lo que puede representarle, frente a lo que puede significarle la entrega de sus datos personales cuando se tiene que enfrentar a la realización
de cualquier trámite que implique su relación con el Estado, por ejemplo, la CURP o la credencial de elector o el registro de contribuyentes, y los que tiene que entregar cuando se enfrenta a solicitar los servicios o a tramitar situaciones de orden personal, como la tramitación de un trabajo, como la expedición de un crédito o tantas otras actividades que los individuos tenemos en nuestra relación privada con otro particular. El problema está en los estados, en que, como bien se ha dicho aquí, son muy pocos los que tenemos regulado este problema. Yo no entiendo, y no voy a aventurar juicios, pero no entiendo bien a bien por qué los legisladores mantienen este freno para introducirse en temas como este. Pero me lleva a suponer que, en principio, también hay un gran desconocimiento de lo que esto implica. Mi conclusión entonces de este texto es que hoy tenemos una regulación nacional en tanto se refiere al acceso a la información, una legislación estatal muy completa, en todos los estados la hay, y un enorme faltante en la cuestión de datos personales. Tenemos la ley federal, pero el número de estados que no ha regulado el tema es mucho mayor. Son escasamente 5 o 6. Aquí la doctora ha dicho cuáles son los que han abordado y tienen regulado el tema. Este es el planteamiento que yo dejo, y que desde luego está circunscrito y tiene como eje rector el hecho de que estamos hablando ya de un tema de derechos humanos, que finalmente, desde mi óptica, es lo que a nosotros nos interesa. Pero déjenme decirles que después de escuchar las dos intervenciones de esta mañana e incluso de ir leyendo hasta en los periódicos, por ejemplo, las noticias que se refieren al manejo de datos personales, a mí me mueven una serie de inquietudes que voy a dejar sobre la mesa, de tal forma que me van a disculpar, pero creo que más que aportaciones voy a dejar cuestionamientos, porque creo que hoy el momento es de una condición excepcional para que empecemos en estas nuevas discusiones. Y desde luego estos coloquios, estos simposios, pues son la mejor provocación para que empecemos a caminar en esas nuevas rutas. Y déjenme decirles que parto de un hecho que también ha sido aquí citado, y que es la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos. Para mí, esta reforma es un cambio absoluto en los paradigmas de la protección y defensa de los derechos humanos. No es que hayamos cambiado el nombre al primer capítulo de la Constitución para que pase a ser de garantías a ser de derechos humanos y sus garantías. Yo creo que esto es el inicio de una ruta que nos va a llevar a modificar toda la estructura jurídica del país, en tanto el Estado mexicano tiene hoy como centro de su objetivo los derechos humanos. Y esto obliga a que nos hagamos una serie de replanteamientos, y muchos más que seguramente van a ir surgiendo, y en tanto hablamos de temas como este, de protección de datos personales, creo que tenemos que replantearnos este esquema a partir de este nuevo paradigma constitucional mexicano. Todo lo que enseguida regulemos, tratándose de datos personales, tendrá que hacerse reforzando lo que ya existe, reforzando esa visión que ya existe de que el tema es un tema de derechos humanos.
pero necesariamente tendremos que verlo con otra óptica. A mí me quedan claras hoy algunas cuestiones, pero se me abre un cúmulo de preguntas que estoy seguro que muy pronto van a empezar a flotar en el ambiente. De hecho, yo me pregunto si hoy, con esta reforma constitucional, el Estado podrá ir efectivamente hasta la cocina de los ciudadanos, aludiendo situaciones de seguridad nacional, cuando lo que debe primar, en todo caso y para toda autoridad, son los derechos humanos. Y ahí vamos a empezar a tener una serie de discusiones. Porque lo escuchaba y lo debatía hace un día con una diputada federal, a mí me queda claro que sobre la seguridad nacional y que sobre cualquier otro tema, hoy la Constitución mexicana ha establecido que están los derechos humanos. Concluimos de esta manera esta primera parte del tercer panel denominado Protección de la Dignidad Humana, el derecho a decidir de los ciudadanos sobre sus datos personales. La próxima semana tendremos la participación del comisionado del INFODF, Agustín Millán, y de la maestra Silvia Lourdes Conde, directora del Colectivo para el Desarrollo Educativo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.